Buen día, primero cómo andan, cómo están en esta mañana fresquita. Bueno, les cuento con qué vamos a seguir. Ustedes saben que estamos viendo nuestra unidad de novela de aventuras, relato de aventuras, y seleccioné para continuar el primero de los viajes de Simbad el Marino. No sé si escucharon alguna vez hablar de Simbad el Marino, pero es un relato que forma parte de un libro mayor que se llama Las Mil y una Noches, que acá tengo una hermosa edición con unas ilustraciones bellísimas. Ahora les voy a leer el inicio, pero sería fantástico poder estar en vivo y en directo para mostrárselos porque es una edición preciosa que tiene, bueno, muchas imágenes de lo que son las ciudades persas, Bagdad, por ejemplo, donde transcurren muchas de estas historias que forman parte de las Mil y una Noches. Hablo un poco de Simbad el Marino y después les cuento sobre las Mil y una Noches. Bueno, Simbad el Marino es un navegante que ya mayor, digamos, está en su casa, un hombre muy adinerado, ¿no? Con una hermosa propiedad, un montón de esclavos. Piensen que nos remontamos a la antigüedad donde la esclavitud estaba permitida, ¿no? Que un día sale a la puerta de su casa y encuentra a un muchacho joven que no tenía nada ni para comer ni para seguir viviendo, también llamado Simbad, y bueno, y lo invita a pasar a su casa, lo viste, le da de comer, le da dinero para que siga sobreviviendo y le propone que él le va a contar de qué manera llegó a convertirse en una persona tan rica como la que es, y le cuenta la historia de sus viajes, de sus 7 viajes. Viajes que están llenos de aventura, viajes en los que hay seres fabulosos, en los que hay, por ejemplo, islas que no son islas, sino que son animales, donde hay desafíos, donde se hunden los barcos, bueno, pasan miles de cosas alucinantes. Viajes de los que Simbad siempre sale heroico, digamos, puede volver a su ciudad y a pesar de tener todo lo que desea, porque ya a partir del primer viaje él vuelve a recuperar sus riquezas, siempre una y otra vez vuelve a buscar la aventura, aun cuando no la necesita, cuando no necesita seguir viajando, vuelve a viajar una y otra vez buscando estos desafíos en esta hambre de aventura, podríamos decir. Lo que nosotros vamos a leer es el primer viaje de Simbad el Marino, por ahora. Quizás después vemos si agregamos otro más o eligen alguno de ustedes para seguir leyendo, pero por ahora vamos a trabajar con el primer viaje de Simbad el Marino. Y lo que quiero leerles es el comienzo de lo que son las Mil y una Noches, que, bueno, si no lo conocen, en realidad la historia es así. Hay un rey que algunas versiones dicen que es porque su mujer lo había abandonado, otras dicen que no se sabe por qué, pero desconfiaba de todas las mujeres. Entonces lo que hacía era todas las noches casarse con una distinta y a la mañana siguiente matarla. Pero hasta que conoce a Sheresade, que en realidad iba a seguir la misma suerte, ¿no? Iba a ser asesinada a la mañana siguiente, pero ella busca una manera de evitar este asesinato gracias a su astucia y a la habilidad de narrar, de contar historias. Una de esas historias que cuenta es la de Simbad, por eso yo les digo que la de Simbad integra las Mil y una Noches. Así que bueno, les voy a leer de qué se trata este ingenio de Sheresade y después ustedes van a leer la historia de Simbad aparte, que se las mando, y les mando también un trabajito. Cuentan que en un tiempo pasado y muy lejano hubo un rey de la tierra de Sasán que se llamaba Shahriar. Nadie sabe por qué a sus 25 años el joven había llegado a pensar
que todas las mujeres eran falsas y traidoras. Entonces, para evitar que lo traicionaran, todas las noches se casaba con una joven hermosa, pero a la mañana siguiente mandaba que le cortaran la cabeza. El visir, que era su primer ministro y se ocupaba de todos los asuntos prácticos del reino, era el encargado de buscar esas esposas y por eso padres e hijas temblaban cuando lo veían pasar por las calles buscando alguna desdichada que fuera reina por un solo día y después muriera. La verdad es que al visir lo apenaba terriblemente esta misión, pero no tenía manera de desobedecer. Además, cada vez le resultaba más difícil conseguir novias y cuando le parecía que ya no podría encontrar a ninguna muchacha, no sabía si angustiarse ante el enojo que tendría el rey o alegrarse porque esa vez no habría víctima. Pero siempre aparecía alguna para su alivio y su desesperación al mismo tiempo. El visir tenía 2 lindas hijas, la mayor se llamaba Sherezade y la menor Doniazada. Aunque era muy joven, Sherezade había leído muchísimos libros de todo tipo, poesías, historias de reyes antiguos y de pueblos del pasado y de otros países. Además conocía una infinidad de cuentos y sabía narrarlos tan bien que daba gusto escucharla. Una tarde el visir volvió muy preocupado a su casa porque esa vez efectivamente no había hallado nueva novia y esperaba que la furia del rey Shahriar cayera sobre él. Quizás sería ahora su propia cabeza la que rodaría. Al verlo así, Sherezade quiso saber qué le sucedía, pero él prefirió no contarle nada. Sin embargo, la insistencia de la hija fue tanta que terminó por revelarle todo. Ella anunció entonces: «Yo soy la solución para tu problema, padre. Anuncia al rey que tienes una esposa para hoy. Confía en mí, verás que acabaremos con esta terrible costumbre de degollar muchachas». «Eso es un disparate, jamás», contestó el visir. Pero Sherezade era tan convincente que él no tuvo más remedio que aceptar. La muchacha corrió a ponerse sus mejores ropas y alhajas, pero antes de partir dijo a su hermana: «Doniazada, debes estar preparada porque esta noche haré que te vengan a buscar para ir al palacio. Entonces allí me pedirás que cuente una historia. Deja el resto en mis manos». Sherezade fue conducida ante el rey Shahriar, que quedó impresionado con su belleza y simpatía. Por esto, cuando caía la noche, no se opuso al pedido de la recién casada. «Oh, esposo y rey mío, tengo una hermana más pequeña a quien quiero mucho. Permite que me despida de ella». Así fue como, al rato, Doniazada entraba en el palacio. Sherezade la abrazó y la besó y cuando parecían a punto de separarse, la hermana menor pidió: «Ay, Sherezade, antes de irme, cuéntame una historia como lo haces todas las noches». «Con todo gusto lo haré, siempre y cuando este gentil esposo y rey mío esté de acuerdo». Shahriar asintió. Entonces, sentada entre el marido y la hermana, la joven empezó a contar: «Has de saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y negocios en todos los países. Un día montó a caballo. El rey esperaba un cuento más corto y más o menos conocido, pero pronto se encontró escuchando una historia larga, llena de episodios maravillosos, tan bien contada que las palabras corrían sin parar como el agua de un arroyo que más sed daba cuanto más se la bebía. Así pasaron las horas hasta que por fin la luz de las lámparas palideció, porque ya el día empezaba a clarear. En ese momento Sherezade calló y entonces Doniazada exclamó: «¡Qué hermoso es esto que cuentas!
y la hermana mayor le contestó: «Y no es nada comparado con lo que podría contar la próxima noche si todavía estuviera viva». El rey pensó: «No puedo matarla sin conocer el final de la historia del mercader». Sin dar explicaciones, anunció que sí, que continuarían más tarde, y dejó a las hermanas para ir a descansar y atender sus asuntos de gobierno. Esa noche la joven siguió contando a sus dos oyentes una historia apasionante, pero que quedó sin terminar cuando llegó el amanecer. Una vez más hubo que esperar hasta la noche siguiente para saber cómo seguía. Y a la tercera hubo que esperar a la cuarta y luego a la quinta. Así la historia se fue prolongando días, meses, años. Parecía no acabar nunca porque se ramificaba más y a medida que aparecían nuevos personajes, ellos se ponían también a contar. Y después llegaron otros relatos, de modo que casi sin darse cuenta pasaron 1001 noches desde el casamiento de Sherezade y Shahriar. A esta altura, el rey, enamorado de su mujer, había perdido el temor a ser traicionado, y así por fin terminó para siempre la seguidilla de recién casadas por una noche. Además, doña Sada le agradaba tanto a Shahriar que quiso que ella fuera la esposa de su hermano, soberano del reino vecino. Como si esto fuera poco, y lo más importante de todo, los relatos de Sherazade pasaron de boca en boca hasta que se convirtieron en el libro de las 1001 noches. De allí, justamente, salen las historias que siguen. En Sherazade vemos el arte de narrar, ¿no? No sé si alguna vez les pasó, pero esto es muy de la gente del interior, que tienen una capacidad de contar y que cuando abren los cuentos para narrar uno queda como hipnotizado, ¿no? Con esa forma de contar. Bueno, esta es la capacidad que tenía Sherazade, que es la gran narradora para todos los que amamos la literatura, y logra de esta manera empezar una historia que siempre se continúa y suspenderla en el momento de mayor tensión del relato, ¿no? Donde uno quiere saber qué fue lo que pasó y no puede abandonar esa historia. Bueno, y uno de los relatos que integran estos cuentos que Sherazade le contó a Shahriar es el relato de Sinbad el Marino, que es el que vamos a leer a continuación. Les comenté que les voy a mandar un PDF donde está la historia del primer viaje de Sinbad y bueno, a continuación les dejo algunas actividades. Si hubiera algún tipo de duda me escriben y bueno, si no, seguimos avanti. Les mando un abrazo, cuídense mucho y seguimos acá viviendo esta aventura de la cuarentena. Chao, hasta luego.